¿existe alguna posibilidad de que el cometa 3I Atlas impacte la Tierra? ¿Qué dicen los expertos al respecto? No, vos sabés que no existe ninguna posibilidad. Y esto es interesante, a ver que lo preguntes, porque en muchos medios ¿sí? Se ha difundido esta información de que, tal vez, decían, ¿no? Tal vez era probable de que el cometa Atlas impacte o pase muy cerca de la Tierra. La verdad es que no, la verdad es que no. Nuevamente, estudiando su trayectoria, observando su trayectoria, vemos que la verdad ha pasado muy lejos de la Tierra. Su máximo acercamiento a nuestro planeta lo tuvo el 19 de diciembre pasado, ¿sí? El 19 de diciembre del 2025, pasando a más de 275 millones de kilómetros de nuestro planeta. ¿Sí? O sea, 275 millones de kilómetros. Tengamos en cuenta, para comprender este número, que por ejemplo el Sol está a 149 millones de kilómetros. Bueno, el cometa pasó a 275 millones de kilómetros. O sea, pasó más lejos de lo que está el Sol desde la Tierra. ¿Sí? O sea, pasó muy lejos. Con lo cual, no existía ni va a existir una posibilidad de impacto con nuestro planeta. Eh, Ujú. También se acercó a otros planetas del sistema solar, digo, porque su trayectoria lo llevó a acercarse a otros cuerpos, ¿sí? Y se acercó por ejemplo, a Marte, que fue Ujú. uno de los más cercanos, y se acercó a 31 millones de kilómetros de Marte. Sí, fue el que más cerca estuvo. Esto sucedió en octubre del año pasado. ¿Sí? Entiendo. Pero no hay posibilidad, no hubo ni la habrá de que impacte en nuestro planeta. Perfecto, perfecto. Porque eso va a otra pregunta. He recibido alguna información que dicen que los matemáticos o la matemática predice que va a haber un fin del mundo muy en un tiempo muy cercano. ¿Has escuchado algo sobre eso? Sí, sí, todos los años, vos sabés que se escuchan este tipo de noticias y de calamidades, ¿no? Porque algunos dicen por una explosión, otros dicen por un impacto cometario o algún asteroide. La verdad es que no hay una información, no podemos certeramente decir cuándo va a ser el fin del mundo. Sí podemos, de vuelta, gracias a la ciencia y estudiando Ujú. en este caso la evolución estelar, sí podemos decir cuándo llegará el final de nuestra estrella, el final del Sol, que será justamente también el final de nuestro planeta. Estudiando la evolución estelar, podemos saber que el Sol está a mitad de camino, es una estrella de mediana edad, ¿sí? Que ha vivido durante 5.500 millones de años y que le queda otro tanto por delante, digo, otros 5.500 millones de años por brillar. Es decir, nuestro planeta, a no ser que pase una calamidad del orden de, no sé, una tercera guerra mundial o venga un cometa mañana y le pegue a la Tierra, pero digo, si Entiendo. no pasa nada de eso, tenemos 5.500 millones de años todavía por delante hasta que el Sol se apague, ¿verdad? Así que no se va a terminar el mundo muy Hmm. pronto, creo yo, por lo menos. Perfecto. Bueno, ya me quedo más tranquilo. Ok, no, muy buena, digamos, tu respuesta, porque siempre la gente tiene preocupación. Quizás será por ignorancia o quizás a veces por incertidumbres bueno, noticias que llegan en la internet. No, hoy por hoy, viste, puedes encontrar tantas cosas y crean un poco de dudas en la gente que no entiende un poco sobre el tema. Y bueno, de todas maneras, si el fin del mundo podría llegar en el caso que aparezca un cometa inédito que nadie lo haya visto y de repente se impacte a la Tierra, ¿no? O sea, en ese caso es algo
imposible ahora de predecir, pero no hay, yo creo que no hay ningún cometa. ¿Te acordás como el cometa Cucutrek o algo así se llamaba en los años 80? Había mucho miedo sobre que ese cometa impacte a la Tierra y sin embargo no pasó cerca de, como para estar, digamos, preocupados sobre un posible impacto. Es correcto, recuerdo el Cojoutec, sí, recuerdo haber leído sobre el Cojoutec, despertó bastante miedo, pero sí, la única posibilidad que existiría sería un impacto cometario. Y ahí también tenemos que hacer una aclaración, porque un impacto cometario no necesariamente terminaría con nuestro planeta. Digo, ya sabemos lo que les pasó a los dinosaurios. Ahí hubo un impacto cometario, Por el supuesto. planeta sobrevivió, la vida sobrevivió, no lo pudieron hacer los grandes reptiles que había en ese momento, pero digo, el planeta sobrevivió y la vida sobrevivió. Así que también habría que analizar un impacto cometario porque tal vez, lógicamente sería una calamidad tremenda, pero tal vez el planeta pueda seguir adelante y pueda sobrevivir. Así que también eso si bien desataría una calamidad tremenda, tal vez el planeta lo podría soportar. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo se compara el cometa 3 y Atlas con otros objetos interestelares como a ver si lo pronuncio bien este nombre, Oumuamua? ¿Cómo comparamos con el Atlas con el Oumuamua? Bien, el Oumuamua es un nombre muy difícil, es muy difícil. Así Hmm. que ni a vos ni a mí nos va a salir correcto. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. El Oumuamua, ¿sí? Justamente es el primer objeto interestelar que fue descubierto. ¿Sí? Se descubrió en el 2017. Y también causó una gran revolución porque siendo el primer objeto interestelar, también se desataron muchas teorías e ideas locas, ¿sí? De que podría ser un visitante de otro sistema estelar, que podría ser algún tipo de nave. Bueno, sabemos hoy de que era otro cometa interestelar que se acercó a nuestro Sol, a nuestro sistema solar y siguió de largo, siguió su camino. En comparación, ¿sí? El Oumuamua con el Atlas, podemos decir que el primero era bastante más pequeño, sí, bastante más pequeño. El tamaño que se le calcula a Oumuamua es entre 150 y 200 metros de largo, mientras que el Atlas tiene alrededor de 5 a 10 kilómetros de largo, según las últimas observaciones. Así que, en comparación, podríamos decir que el primero era muy chiquitito, ¿eh? El Atlas es bastante más grande. Mm. También hay una característica importante que es, ¿te acordás cuando hablábamos al principio de la velocidad que Ujú. tenía el Atlas? Eh, Más o menos 58 kilómetros por segundo. Bueno, el Wow. Oumuamua, el primero, tenía una velocidad de 26 kilómetros por segundo. O sea, venía más lento, venía más. Así todo, la velocidad es suficiente para darnos cuenta que es interestelar. Pero digo, venía más lento. ¿eh? Así que Pero era es más rápido, muy pequeño. rápido, considerando que no tiene ningún motor o alguien que los propulse, ¿no? Es decir, es como que es interesante cómo un objeto en el espacio se puede propagar a una velocidad tan rápida, ¿no? Es decir, es impresionante. Cómo va consiguiendo esa velocidad el cometa y cómo comienza el cometa? El cometa es un desprendimiento de un planeta y empieza navegar por el espacio o se va creando de a poco y de repente, ¿cómo va tomando esa velocidad? No sé si nos puedes explicar sobre el tema este, sobre la Sí, velocidad sí, y las características digamos, la dimensión del cometa. El cometa se va agrandando, se va achicando. se va achicando porque acordate que cuando percibe el calor se va desgastando. Entonces Ujú. siempre va perdiendo materia. A la larga, los cometas se van achicando. Em,
Pero yendo al principio de la pregunta y de cómo es que se forman, sabemos que los cometas se forman en la misma nube que da origen, en este caso a nuestro Sol o a las estrellas. Digo, lo sabemos porque lo hemos visto, observando estrellas, ¿sí? A través de telescopios. Es un proceso que lo vemos normalmente y por eso que lo tenemos bien estudiado. Nubes protoestelares se llaman, en su gran mayoría formadas por hidrógeno, comienzan a aglomerarse, a aglutinarse y en su núcleo la temperatura se eleva, la gravedad se eleva y se enciende la fusión nuclear. Digo, es ahí donde nace la estrella. En las afueras de la estrella, en la periferia de esa estrella recién nacida, queda material de esa nube. Ese material da origen a los planetas, ¿sí? Que también empiezan a aglutinarse, a atraer material y cuanto más material traen, más grande va a ser el planeta que se va a originar, ¿sí? Y otra vez, ese desperdicio, eso que queda sin formar planeta, es lo que luego se aleja de la estrella, se congela, ¿sí? Y forma lo que conocemos como cuerpos menores. Pueden ser asteroides o pueden ser cometas, ¿sí? Esos cometas, cuando ya están formados, son pelotas de hielo y de roca que han quedado, están, como todos, orbitando alrededor del Sol, ¿sí? Pero con la particularidad de que las órbitas de los planetas suelen ser casi circulares. En realidad son elípticas, pero para el caso, para explicarlo, vamos a decir que son circulares, ¿sí? Casi circulares. En cambio, las órbitas de los cometas son muy elípticas. Digo, se acercan mucho al Sol, se acercan mucho al Sol y se alejan. Si son alargadas, se acercan y se alejan. Se acercan y se alejan. En ese momento donde se acercan es cuando perciben el calor, generan la cola, se van derritiendo, desgastando y luego se alejan. Cuando se alejan, se apagan, ya no los vemos, se alejan, pero hasta la órbita de Plutón tal vez, y vuelven, ¿sí? Wow. En alguno de esos momentos es tan grande la velocidad que traen, siempre perteneciendo a nuestro sistema solar, pero digo, es tan grande que el Sol lo acelera y le da un empujón, y el empujón es tan grande que lo arranca del Sol y se va. Ese objeto se perdió y Entiendo. pasa a formar parte de un objeto interestelar. Ese cometa que se originó en el Sol lo arrancó y se perdió. Bueno, esto es lo que ha pasado con estos cuerpos, ¿sí? Se originaron alrededor de otras estrellas, fueron acelerados por sus estrellas y se perdieron en la galaxia. En el caso de Oumuamua, con una velocidad menor, en el caso del Atlas, con una velocidad mayor, ¿sí? Pero por eso, de vuelta, por eso es que sabemos que esos objetos vienen de otro lado que no es el Sol. Perfecto, perfecto. Muy buena la aclaración. Leo, contame un poquito sobre las dimensiones de este cometa. ¿Se sabe cuántos kilómetros o el diámetro que tiene este cometa? Sí, sí. Primeramente, cuando se descubrió, se había tirado un número estimativo, según el brillo, Ok. que andaba en el orden, digo, según el brillo, andaba en el orden de los 20 o 30 kilómetros de diámetro, o sea, Mira bastante vos. grande. Últimas observaciones hechas con telescopios, con el Hubble y con el James Webb, arrojan que tiene un diámetro, es medio alargado, si no es esférico completamente, sino que es medio alargado. Digo, la parte más larga, que andaría entre los 5 y 8 kilómetros, perdón, la parte más cortita, y la parte más larga entre 8 y 10 kilómetros, ¿sí? Así que eso es lo que más o menos se sabe que mide. Respecto a sus otras características, bueno, también se sabe que tiene un movimiento de rotación, o sea, alrededor de su propio eje, que más o menos se calcula entre 15 y 16 horas, que da la vuelta alrededor de su propio eje. Pero sí, la verdad que es un objeto grande,
Digo, grande si lo comparamos con el primero, con Oumuamua. Hablamos de que conocemos tres. El segundo se llama Borisov. Borisov fue descubierto en el 2019 y Borisov tenía un diámetro de unos más o menos 500 metros. Es decir, que Atlas es el más grande de los tres. ¿Sí? Es el Mira más grande vos. de los tres. Y conocemos esas características, ¿sí? Tanto tamaño como movimiento de rotación. Mm. Buenísimo. Acá, discúlpame, pasé una foto que vos me recomendaste pasar para esta Sí, pregunta. Esta es el Uma Umua, es una foto del Uma Umua o del 3i Atlas. esa es del Atlas, del 3i Atlas, tomada con un telescopio solar. Hay un telescopio que está en órbita alrededor de la Tierra y que Ok. está constantemente mirando el Sol, ¿sí? Siempre mirando el Sol. Y esta es una foto de ese telescopio que está mirando el Sol y que ve cómo el 3i Atlas pasa por detrás del Sol, ¿sí? Casi por detrás, más bien por arriba, pero digo, mirando hacia el Sol. Esa es la trayectoria que siguió el 3i Atlas alrededor de octubre, desde el punto de vista de la Tierra, ¿sí? Donde lo vimos que pasó por detrás del Sol. Ah, perfecto, entendido, entendido. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué papel juegan? Estuviste hablando de los telescopios, ¿no? ¿Qué papel juegan los telescopios como el Hubble o el James Webb en el estudio de cometas o objetos interestelares? Bueno, un papel muy importante, muy importante. Justamente al hablar de estos dos telescopios, el James Webb y el telescopio espacial Hubble, nos estamos refiriendo a los dos ojos, podríamos decir, más importantes que tiene la humanidad en la actualidad, astronómicamente hablando. ¿Sí? Son los telescopios más potentes que tenemos en este momento. Trabajando, digo, en este momento. Ambos están en el espacio. Digo, no están en el suelo, en la Tierra, sino que están trabajando en órbita. Y por eso es que tienen una visión privilegiada, ¿sí? Lejos de toda la polución lumínica y de todo el malestar que genera la atmósfera terrestre a la hora de observar el espacio. Así que estos dos objetos, estos dos telescopios, están desempeñando un papel fundamental. De hecho, esta última medida de la que yo hablaba de los 10 kilómetros, es una medida que está basada en observaciones del Hubble. ¿Sí? Así que gracias al Hubble, el telescopio espacial Hubble, sabemos la medida y la rotación del cometa. Y gracias al otro, al James Webb, que todavía es más grande que el Hubble, Ujú. es que sabemos, analizando la luz, sabemos lo que yo te decía al comienzo, digo, la composición de la cual está hecho el cometa Atlas, que es agua, dióxido de carbono, oxidrilo. Gracias al James Webb, que ha analizado su curva de luz, su espectro, es que sabemos estos componentes. Así que el papel que juegan es fundamental. Sí, es fundamental. Estos dos telescopios, la verdad que han arrojado más información que el resto de los telescopios en Tierra. Perfecto. Tengo una pregunta eh, sobre la atmósfera, digamos, del cometa. El cometa tiene como una atmósfera, tiene gravedad, tiene oxígeno. ¿Se sabe algo sobre eso? Sí, gravedad tiene. Todos los objetos, todos los cuerpos, tienen fuerza de gravedad. Lógicamente estamos hablando de un objeto de 10 kilómetros, muy pequeño, con lo cual la gravedad que tiene es muy pequeña. Por eso es tan fácil escapar de su superficie. Digo, por eso para el hielo, las partículas de hielo, es muy Ujú. fácil escapar cuando se subliman, porque la gravedad es muy pequeña. ¿Sí? Entiendo, entiendo. Así que tiene. Y respecto a lo que me decís de la atmósfera, claro, cuando el cometa empieza a sublimarse, esas partículas de hielo quedan alrededor del cometa, ¿sí? De hecho, es una de las imágenes que veíamos del Hubble, esa imagen que se ve toda azul, eso es la atmósfera del cometa.
sí, que está formada por ese hielo. Esa atmósfera se llama la coma del cometa o la cabellera, que luego se extiende y forma la cola, ¿sí? Pero esa cola o esa cabellera está formada por los componentes propios. Esa imagen es tremenda. Está formada por los componentes propios del cometa, que sabemos que es dióxido de carbono, partículas de agua, oxidrilos. No se ha detectado en gran medida lo que vos me preguntabas, ¿qué es el oxígeno? Sí, la verdad que oxígeno se ha detectado poquito, pero es casi nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está combinado para formar agua y hielo de agua. El oxígeno que hay está combinado para formar los oxidrilos y las partículas de agua. Y desde el punto de vista, bueno, en las últimas preguntas estuviste hablando sobre la vida, si hay una posible vida extraterrestre, si es que la hay en el cometa. Por eso te preguntaba de los componentes, del oxígeno, y vos estás comentando que hay agua. Es posible que haya algún tipo de vida microscópica o vida macroscópica, ¿no? Algún animal que esté ahí, que se haya desarrollado durante, no sé, ¿hace cuántos años que nació este cometa? ¿Cuál es la longevidad de este cometa? ¿Hace cuántos años que te parece que ha comenzado o se desarrolló? Bueno, la longevidad, digamos, la vida, son cientos de miles, tal vez millones de años. ¿Sí? Sí. De vuelta, estudiando su trayectoria, podemos saber que viene de una estrella que puede ser bastante vieja, con lo cual podemos teorizar la edad y sabemos que puede ser un cometa viejo. Ahora, respecto a lo que me decís, si ha desarrollado vida, bueno, Ujú. no lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos que sí puede llegar a tener compuestos orgánicos. Ahora, esos compuestos orgánicos pueden haber desarrollado vida y la verdad no lo sabemos, no lo sabemos. Pero es Sí, posible, es posible, es posible, pero no lo no se, sabemos, no se descartaría la posibilidad, pero tampoco la podríamos afirmar. por No la supuesto. podríamos afirmar. Podríamos decir que es posible, pero no lo sabemos. No lo Entiendo, sabemos. entiendo. No, es sumamente apasionante este tema, ¿eh? O sea, te digo la verdad, es decir, para los que saben y para los que no sabemos tanto, ¿no? A mí me encanta todo lo que tenga que ver con astronomía, eh, y bueno, pienso que es algo que a la gente le encanta. Y espero que recomienden este programa, amigos, Momentos con el Cosmos. Con el Cosmos. Hoy estamos con Leo Málaga, un astrónomo argentino reconocido internacionalmente por el descubrimiento de un asteroide en el año 2024, ¿fue? Así es, en el 2024 se confirmó, yo lo había observado un año antes, en el 2023, y se confirmó sí, que era un nuevo objeto en el 2024. Si tuve Y la como, suerte de... discúlpame, continúa. ¿Qué es lo que querías decir? No, que tuve la suerte justamente de observar ese puntito que resultó ser un nuevo asteroide que no estaba catalogado. Así que sí, fue una suerte para mí. Y eso, ese descubrimiento, lo hiciste desde Argentina, en el observatorio argentino o en otro país. Claro, en realidad el descubrimiento es así. Hay una campaña de la NASA, ¿sí? Donde te ofrece, vos podés trabajar de forma remota, online, con sus telescopios. Entonces, vos podés observar el cielo a través de sus telescopios, ¿sí? Lógicamente te tenés que registrar, tenés que demostrar conocimientos y demás, y podés tener tu campaña de observación. En una de esas campañas de observación es que apareció este objeto, que uno tiene que observarlo, catalogarlo, ver la curva Ujú. de luz, ver cómo se mueve, o sea, sacar bastante información de este objeto, y cuando uno está seguro de que aparentemente es un asteroide, bueno,
manda el informe a la NASA, a la IASC, que es la que se encarga de recibir todos estos informes, y la IASC ahora sí, junto con la NASA y con el MPC, se encargan de observarlo, ya a través de otros medios, a través de otros telescopios, y emiten una alerta, ¿sí?, para que se siga observando en telescopios de diferentes partes del mundo. Bueno, lo que ocurrió con el mío fue eso. Yo mandé este informe, se comenzó a observar y sí, bueno, se corroboró de que efectivamente se trataba de un nuevo asteroide. Así que un año después, cuando otros observatorios del mundo lo observaron, corroboraron de que se trataba de un nuevo cuerpo. Pero sí, de esta forma es que se trabaja. Porque estos objetos son muy pequeñitos, son muy pequeñitos. Entonces, para descubrirlos, necesitas telescopios con diámetros del orden de, a veces, decenas de metros, ¿sí? En este caso, fue un telescopio de 2,5 metros de diámetro. Pero digo, a veces necesitas más apertura para detectar este tipo de objetos, ¿sí? Con un telescopio tal vez que uno puede tener en una casa, no los podés ver, no los podés visualizar. Entonces esos Obviamente. No. descubrimientos se escapan. Contame sobre este telescopio. Entonces, no es que estuviste en un observatorio, o sea, tuviste la posibilidad de conectarte por intermedio de Internet con un telescopio. ¿Es así como fue tu descubrimiento? Tal cual, es correcto. En vez de poner el ojo en el telescopio, hoy por hoy lo que se hace es observar imágenes del telescopio, pero a través de una pantalla. De hecho, en los observatorios se usa eso. El telescopio trae la imagen a la compu y vos en la pantalla, en los programas, ves lo que el telescopio está mirando. Bueno, en este caso yo lo hice, pero de forma remota, que es, como te digo, es un programa que tiene la NASA, donde abre las puertas de sus observatorios para que todo el que esté capacitado en diferentes partes del mundo pueda observar a través de sus telescopios. Así que Mm, sí, de forma remota uno puede estar mirando, utilizando telescopios que están a kilómetros de distancia de uno, ¿verdad? buenísimo, buenísimo. No, me parece súper interesante. Y entonces, seguramente mucha gente vio esas fotos o en ese momento cientos de astrónomos, pero vos, de alguna medida, en alguna manera, con tu experiencia y tu buen ojo, pudiste detectar ese asteroide cuando otros no lo detectaron. No, es que en realidad ese sector del cielo lo estoy mirando yo en ese momento. O sea, no es que lo vea otra persona. Ah, Estoy mirando yo buscando a ver si hay algo. Podríamos decir que ese objeto, el primer ser humano que lo vio fui yo. Eh, ah, o sea, nunca antes lo había visto nadie, sino que lo vi yo, pero no porque otros astrónomos no lo vieron antes, sino porque ese sector del cielo lo estaba mirando yo en ese momento. entiendo. Y el nombre del asteroide no se llama Leo Málaga ahora, porque vos lo descubriste, así que, ¿no? Podría llamarse, sí, podría llamarse. No, hoy Leo, tiene, claro, Leo, el asteroide Leo sería bueno, ¿no? sería genial, sería genial. Hoy tiene una denominación provisoria, se llama provisional, que es el número de año, se llama 2024 JX10, y las letras JX se refieren a el sitio desde donde se descubrió y el momento del año en donde se descubrió. Pero sí, tiene un nombre provisional que son números y letras. Eh, Ahora viene otro proceso en el cual el MPC junto con la Unión Astronómica Internacional lo siguen observando. Ese proceso puede durar hasta 10 años. Y una vez que se le calcula la órbita de manera exacta, o sea, ya con ningún margen de error, la Unión Astronómica Internacional llama a los descubridores y les da la potestad de sugerir un nombre. ¿Sí? No, no te dice que, bueno, ponle el nombre que vos quieras. No, vos podés sugerir un nombre. Ok, Eh, listo, ya está. Leo M. Leo M. claro. Así que sí, sí, en el 90% de los casos
la Unión Astronómica Internacional acepta el nombre que uno le sugiere. Así que sí, bueno, si se puede, voy a tener esa posibilidad en algún momento, de aquí a 10 años, de poder sugerir el nombre de este asteroide. Por Todavía no parece supuesto. que No, poner. pero deberías por lo menos tener la posibilidad de que, como vos decís, que en ese momento te pongan el nombre que vos querés, ¿no? Sí, sí. Un nombre que la gente, que la humanidad te recuerde para siempre, ¿no? Porque va a ser un asteroide. Contame, un asteroide, ¿no? Cambiando de tema, ¿qué es un asteroide? ¿Es un planeta? ¿La dimensión es como un planeta, como el planeta Tierra? ¿Qué significa asteroide, ¿no? Para los que no sabemos qué es un asteroide. Claro, justamente es un pedazo de roca, digamos. Es un Es pedazo de roca. aquello, claro, es aquello que quedó de la formación de los planetas del sistema solar. ¿Te acuerdas cuando yo decía que todos se formaron en una nube alrededor del Sol y lo que quedó, esos pedacitos que quedaron pululando, Partículas. claro, son los restos. Esos Ujú. restos son pedazos de roca mezclado con hielo, ¿m? Que suelen no alcanzar un tamaño muy grande. Al igual que los cometas, encontramos asteroides de diferentes tamaños. Pueden ser de metros, de kilómetros y algunos hasta cientos de kilómetros de diámetro. Y a veces ni siquiera de diámetro, porque suelen tener formas, parecen una papa, formas irregulares, ¿sí? Entonces, los asteroides son eso, son pedazos que han quedado de roca de la formación del sistema solar y se distinguen de los cometas, porque hasta acá venimos diciendo que son lo mismo, digo, Ujú. en cuanto a la formación, digo, se distinguen de los cometas por su órbita. Los asteroides tienden a tener una órbita circular, elíptica habíamos dicho, pero circular, que no se alejan y se acercan tanto del Sol, con lo cual no desarrollan cola. ¿Mm? En Por cambio, supuesto. los cometas como se acercan, desarrollan esa cola. Y ahí está la diferencia entre un cometa y un asteroide, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental. Los asteroides los encontramos casi exclusivamente entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Ahí habitan casi todos los asteroides, mientras que los cometas los encontramos, como yo te decía al principio, se alejan mucho, casi hasta la órbita de Plutón o incluso más allá, y luego se acercan en estas órbitas elípticas. Excelente, excelente, excelente la descripción.